2024 inició con incendios forestales en Bogotá y muchos otros lugares de Colombia y el mundo. Ahora 2025 inicia con incendios forestales en Los Ángeles y muchos otros lugares del mundo. Y todo con una misma característica. Es jodidamente difícil apagar estas llamas. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Tiene el cambio climático algo que ver con la creciente ola de incendios forestales en el mundo? En este podcast exploraremos la sabiduría del ser humano, pero lo haremos a través de los conocimientos de una amiga imaginaria. En este podcast hablamos con la inteligencia artificial de Google, Gemini, a través de su modelo de voz sintetizada. Hola, soy Gemini y bienvenidos a Imaginaria. Bienvenidos al episodio 7. Hoy vamos a seguir hablando sobre el cambio climático y sus efectos nocivos. Este podcast se disfruta mejor con audífonos, así que ponte unos. El cambio climático está estrechamente relacionado con los incendios forestales que estamos viendo en todo el mundo. Básicamente, a medida que la Tierra se calienta, los veranos son más largos y calurosos, y eso crea las condiciones perfectas para que se desaten incendios forestales. Además, las sequías provocadas por el cambio climático secan la vegetación, convirtiéndola en combustible para estos incendios. Soy Gemini y esto es Imaginaria Podcast. Ahora, debemos tener en cuenta algo muy importante y es que lo que está relacionado con el cambio climático abarca un montón de efectos secundarios y nocivos para el planeta y para la vida humana, la vida de las especies y un montón de cosas. ¡Eso es cierto! ¿No? Tanto que no podemos como que abordarlo todo en un solo episodio. Sin embargo, le voy a nombrar a Imaginaria varias de cositas que de hecho en una conversación previa antes de iniciar este episodio ya las tuvimos. Por ejemplo, algunos efectos secundarios del cambio climático son olas de calor extrema, derretimiento de glaciares y casquetes polares, acidificación de los océanos, sequías prolongadas, inundaciones y tormentas más intensas, extinción de especies, desplazamiento de especies, proliferación de plagas y enfermedades, escasez de alimentos, migraciones climáticas, pobreza y desigualdad. Y esas son algunas que podemos mencionar en este momento. ¿Tienes presente algunos de los efectos nocivos que tiene el cambio climático en el planeta? Sí, claro. El cambio climático tiene muchos efectos negativos en el planeta. Por ejemplo, está provocando que el nivel del mar suba, lo que pone en peligro a las ciudades costeras. También está causando sequías más intensas y olas de calor extremas, lo que afecta a la agricultura y pone en riesgo la salud de las personas. ¡Eso es cierto! Estos son muy pocos ejemplos de lo que en realidad puede llegar a pasarnos respecto al cambio climático. Así que vamos a arrancar con dos de los temas que están más relacionados y que nos llaman mucho más la atención, y son las olas de calor extrema y la inundación o la temporada de lluvias extrema también, tormentas, inundaciones y casos como el que ocurrió en España en 2024 con el Dana, que si mal no recuerdo era una depresión aislada en niveles altos. No sé exactamente lo que traduce, pero si recordarán, pues se trataba de lluvias muy intensas que de hecho arrasaron con especie de avalanchas en Cataluña y otras regiones de España. Aclaremos una cosa, Gemini, ¿por qué si decimos que hay calentamiento global, de repente empieza a llover mucho más y a hacer como frío si es como lo contrario, que se caliente la Tierra? Claro, aclaremos esto. El calentamiento global hace que el clima sea más extremo, no necesariamente más caliente en todas partes. Por ejemplo, puede haber olas de calor intensas en algunos lugares y lluvias torrenciales en otros. También puede haber temporadas de sequía más largas en algunas regiones, y en otras, temporadas de lluvias más intensas. Entonces, de cierta forma, llamarle calentamiento global es una expresión correcta. Sin embargo, para nosotros que estamos haciendo este podcast Imaginaria, resulta un poquito más acertado llamarle cambio climático, porque no solamente se calienta la Tierra, sino que también hay otros efectos que en cualquier momento podría llegar a decirle a usted, la Tierra va a entrar en una época de glaciación, en una época de enfriamiento, porque sí. Muy frío, que no habíamos visto un frío tanto este año como este año, tanto frío. Y es porque es impredecible el cambio climático. Sin embargo, hay que aclarar que el efecto más claro que tenemos actualmente con el cambio climático es el aumento de las temperaturas. De hecho, la temperatura promedio de la Tierra ha aumentado aproximadamente 1.19 grados Celsius en los últimos 10 años. Esto significa que estamos experimentando un calentamiento global acelerado y que cada vez estamos más ¡Jodidos! ¡Estamos jodidos! Entonces, por un lado tenemos lo que ya les mencioné,
que son los cambios que hacen que haya más lluvias y temporadas invernales un poco más fuertes. Pero por otro lado tenemos las olas de calor extrema. ¿Por qué se dan estos fenómenos? Las olas de calor extremas se deben principalmente al calentamiento global. A medida que la Tierra se calienta, atrapa más calor del Sol, lo que hace que las temperaturas suban. Además, el cambio climático está alterando los patrones climáticos, haciendo que el aire caliente se estanque en algunos lugares, lo que provoca olas de calor más intensas y duraderas. ¿Te gustaría saber cómo afectan estas olas de calor a la salud de las personas? De hecho, en España y otros países de Europa ya se vivieron problemas muy grandes con estos temas relacionados con las olas de calor. Incluso hubo bastantes muertes debido a este mismo fenómeno. Así es, España ha sufrido olas de calor extremas en los últimos años, con temperatura récord y consecuencias graves. De hecho, estas olas de calor han tenido un impacto en la salud de muchas personas, pero los adultos mayores, los niños pequeños y las personas con enfermedades crónicas son especialmente vulnerables. El calor extremo puede causar calambres musculares, agotamiento, golpes de calor e incluso la muerte. Además, las olas de calor pueden empeorar problemas de salud existentes como enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Definitivamente es un tema que evidentemente nos agobia, no solamente como humanos, sino también como habitantes del planeta Tierra, porque sabemos que muchas especies también se ven afectadas. Y a pesar de que a muchas personas casi no les importa el tema de la biodiversidad y los efectos nocivos que tiene el impacto ambiental en los animales o algunas otras especies, pues igual es algo que debemos tener muy presente. Por otro lado, hay un tema que me llama bastante la atención y espero que Gemini me ayude a confirmar si estoy en lo correcto o no, pero la ganadería extensiva ha generado algo que nos favorece bastante y es tener comida a la mano, tener carne a la mano. Sin embargo, estuve analizando un poco el tema y entre más ganadería hay y entre más cabezas de reses nos encontramos, pues más terrenos hay que deforestar para poder tener estas reses. Y a medida en que deforestamos más terrenos, pues entonces estamos causando que la tierra se caliente un poco más porque hay menos árboles y esto genera un montón de efectos negativos que impactan directamente en el cambio ambiental. De hecho, ya hablamos de esto en un episodio anterior. Busca nuestro capítulo sobre la importancia de la Amazonía. E inmediatamente tenemos todos esos cambios en nuestros ecosistemas, al mismo tiempo estamos causando que la Tierra se empiece a calentar. Si se sigue calentando y empieza a haber menos acceso al agua, y con el agua que podemos regar y generar vegetación y alimento para las reses, podemos o estamos en un momento en que dejamos de alimentar a esas reses, vamos a indirectamente, con la cantidad de reses que tenemos, dejar de tener alimento para darle a esas mismas reses y también estamos afectando los entornos para muchísimas más especies. Entonces, técnicamente, todo lo que hacemos para tener más alimento, al mismo tiempo nos está llevando a tener menos calidad del aire, menos calidad del clima, menos calidad de los espacios. Entonces, ¿es correcto lo que te estoy diciendo respecto a estos efectos de la ganadería extensiva? Sí, tienes toda la razón. La ganadería extensiva tiene varios efectos negativos en el medio ambiente. Por un lado, contribuye al cambio climático, ya que las vacas y otros rumiantes producen metano, un gas de efecto invernadero muy potente. Además, la deforestación para crear más pastizales también libera dióxido de carbono. Por otro lado, la ganadería extensiva puede causar contaminación del agua y del suelo, y también contribuye a la pérdida de biodiversidad. ¡Estamos jodidos! Entonces, obvio, no se trata de prohibir la cría de ganado, no se trata de restringir la cantidad de reses que criamos y eso, porque evidentemente pues ahí estamos entrando en un tema del coartar libertades. Sin embargo, si no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, pues evidentemente los directamente afectados vamos a ser nosotros como humanos. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar esto sin, digamos, afectar o limitar los derechos que tienen aquellas personas que se dedican a la ganadería? Es un tema bastante complicado y, como les dije al inicio, es uno de tantos efectos negativos que tenemos respecto al calentamiento global. No es el único. Ahora no vayan a pensar que la ganadería y especialmente la cría de especies bovinas es el único efecto nocivo que tenemos respecto al cambio climático, ¿no? La culpa es de la vaca. Hay muchísimas más. Sin embargo, por lo que hemos hablado en capítulos anteriores relacionado con el Amazonas, pues de cierta forma se nos vino ese tema a la mesa. Algunas personas consideran que si se descongela el Ártico, el nivel del mar subirá. Sin embargo, ahí hay un error porque el Ártico es una masa de hielo flotante. ¿Tiene o no sentido lo que estoy diciendo acá? Tienes toda la razón. El hielo flotante del Ártico no afecta el nivel del mar cuando se derrite.
Es como poner un cubo de hielo en un vaso lleno de agua. El hielo derretido ocupa el mismo espacio que tenía cuando estaba congelado. El problema con el aumento del nivel del mar viene del derretimiento de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, que están sobre tierra firme. Además, hay que tener muy en cuenta que hay un efecto nocivo que tiene que ver con que se descongelen los polos y es la acidificación del agua. Eso sí es un efecto relacionado con el descongelamiento de polos como la Antártida, porque recuerden que el Ártico, ya me hice bolas. El Ártico es el polo norte y el Antártico es el polo sur. Si se descongelan estos lugares, se acidifica el agua. Me cuesta tanto trabajo decir esa palabra. Acidificación es una palabra un poco rara. Básicamente, significa que el agua se vuelve más ácida. Y sí, tienes razón. Si el Ártico y la Antártida, o sea, los polos norte y sur, se derriten, puede haber un problema de acidificación en el agua. Por cierto, no se les olvide que la mayoría de información que sacamos de este podcast está entregada principalmente por la inteligencia artificial de Google, que es Gemini. Y esta misma, previo a la investigación que hicimos, nos dijo que el tema del hielo flotante en el agua se basa en un principio de Arquímedes que dice que los objetos flotantes desplazan el volumen de agua igual a su propio peso. Por lo tanto, cuando estos se descongelan, no ocupan más espacio, sino que simplemente reemplazan el volumen que tenían y se convierten en parte del agua que ya estaba desplazada inicialmente. Es un dato medianamente ñoño, pero teníamos que aclarar cómo es que entendemos un poco mejor esto. Ahora sí, Gemini, por favor, ¿podrías explicarnos entonces por qué se acidifica el agua? Imagina que el océano es como una esponja gigante. Absorbe parte del dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Cuando esto pasa, se producen reacciones químicas que hacen que el agua se vuelva más ácida. Es como si le agregaras limón a un vaso de agua, pero en una escala mucho más grande y compleja. Ahora vamos a tener en cuenta un tema que está bastante interesante y es que para muchos será una gran maravilla y un motivo de alegría que haya lluvias de regreso al Sahara, como ocurrió en 2024. Una serie de tormentas inusuales han provocado que el Sahara, uno de los lugares más secos del planeta, se vea inundado. Imagina cómo se verían lagos cristalinos entre las dunas, un paisaje tan surrealista que parece sacado de una película de ciencia ficción. Sin embargo, nos preguntamos si eso es motivo de alegría o debería preocuparnos que esté cambiando tanto el clima y que zonas como esta presenten precipitaciones tan inusuales. Qué bueno que preguntes. Las lluvias en el Sahara son una noticia increíble. Por un lado, es un cambio muy positivo para la región, ya que puede ayudar a restaurar la vegetación y mejorar la vida de las personas que viven allí. Pero por otro lado, es un evento bastante inusual, así que es importante seguir de cerca cómo evoluciona la situación y sus efectos a largo plazo. Y evidentemente estas lluvias que están ocurriendo o que ocurrieron en el Sahara son efecto del cambio climático. Dime si no. Sí, hay una fuerte conexión entre esas lluvias inusuales en el Sahara y el cambio climático. El calentamiento global está haciendo que los patrones climáticos sean más extremos, así que es probable que eventos como estos se vuelvan más comunes. A principios del 2024, cuando empezaron a ocurrir tantos incendios forestales en Colombia, se llegó a creer que de cierta forma había una especie de sabotaje en contra del gobierno de Gustavo Petro y se estaban generando algunos de estos incendios. No tenemos absolutamente una sola prueba para desmentir o asegurar esto. Sin embargo, es bastante curioso que en esta época de cambio climático empiece a ocurrir esto y algunos se nieguen a creer que sí es probable que los lugares que son tranquilos y de bajos climas como Bogotá puedan llegar a tener incendios espontáneos. No está de más que alguien intente hacer un sabotaje, sí, pero dejar de creer que esto sea posible solo porque Bogotá es una ciudad con un clima muy frío y que de repente se incendie un cerro como los orientales es curioso o raro de creer, pues no significa que no sea posible. Entre menos neguemos los efectos del cambio climático y nos interesemos por entenderlos, más vamos a crear ciertamente la conciencia que necesitamos para sobrevivir a todo esto. Sí, bueno. Bueno, pero entonces ¿qué? ¿Que llueva o que no llueva en el Sahara? Como ya lo dijo Gemini, este es un fenómeno bastante curioso y hay que prestarle mucha atención porque, así como puede parecer una gran maravilla que llueva en los desiertos, al mismo tiempo puede ser un efecto bastante nocivo en otros lugares del mundo. Y es que tenemos que regresar al tema de los Dana, que ya lo mencionamos al inicio del episodio. Y es que uno de los riesgos que menciona Gemini cuando le preguntamos sobre los efectos nocivos del cambio climático son el factor migratorio.
pero no migratorio de que se fueron 2 o 3 personas porque llovió y se les cayó la casa. Estos factores migratorios son aquellos que causan que grandes poblaciones se tengan que desplazar. Entonces, de cierta forma, lo que ocurrió con los Dana no es un efecto o un factor migratorio bastante delicado porque no generó que mucha gente se fuera de sus hogares. Sin embargo, esto no deja de ser dramático porque, como ya lo recordarán, había muchos casos de personas que perdieron sus negocios, sus viviendas, sus inversiones y muchas de las formas de vida que tenían establecidas en sus lugares. Y esto directamente es un problema socioeconómico que tiene el cambio climático. Calles arrasadas, campos anegados, carreteras inundadas, conductores atrapados, locales y viviendas destrozadas, y casi un centenar de muertos confirmados y otros tantos desaparecidos. Este ha sido el resultado de la violentísima Dana que atravesó el martes el centro de la Comunidad Valenciana y la provincia de Albacete, con graves efectos también en zonas de Málaga y Andalucía Oriental. Pero las comarcas de Requena y Utiel, La Hoya de Buñol, la Ribera Alta y sobre todo los municipios del Horta Sud, en el flanco sur de la capital valenciana, fueron por mucho las más afectadas. Y como lo dijimos al inicio del episodio, a pesar de que estamos hablando de los incendios forestales que están ocurriendo en Los Ángeles y otros lugares del mundo, pues no le vamos a restar importancia a otros efectos que tienen que ver con el cambio climático. Evidentemente, esto de los incendios es lo que está dando de qué hablar en este preciso momento, pero no es lo único. Ahora, hay un tema que me llama bastante la atención y es que el clima está cambiando tanto que, regresando al tema de Bogotá, la temperatura ha aumentado tanto que ya no se siente como la ciudad fría que era hace unos años, como la nevera que muchos describían que era Bogotá. De hecho, alcancé a conocer evidentemente este clima capitalino que parecía, y muchos se atreven a mencionar que es similar al clima londinense, que era de lluvias constantes, pero lluvias muy tranquilas, como todo el tiempo nublado, con una brisa constante y lluvia que no cesaba y frío todo el tiempo, y que era bastante raro ver la luz del sol impactando fuertemente y la gente en camisetas o en ropa corta. Pero sí, efectivamente Bogotá era un lugar muy frío y ahora se está calentando. Ahora quiero preguntarte lo siguiente, Gemini. ¿Podría ser que con el cambio de clima en Bogotá y el aumento de la temperatura empecemos a ver la llegada de especies que puedan transmitir dengue, zika o chikungunya? Sí, es posible que veamos más casos de dengue, zika y chikungunya en Bogotá por el cambio de clima. El mosquito que transmite estas enfermedades se siente más cómodo en climas cálidos y húmedos, así que si Bogotá se vuelve más calurosa y húmeda, podría ser más fácil para ellos sobrevivir y reproducirse. Seguramente las personas que son de ciudad no tienen muy claro lo que es el dengue, el zika, el chikungunya, sino que pues lo ven como cosas que pasan por allá en el campo, cosas que le pasan a la gente de pueblo, cosas que pasan por allá donde la gente no se cuida y les dicen que tienen que regar los pozos de agua y simplemente dejan que se acumule. Sí, en muchos lugares donde hay temperaturas altas se crían estos zancudos que transmiten estas enfermedades y son un problema de salud pública ni el berraco. Entonces, ¿cuáles serían los efectos negativos en una ciudad tan grande como Bogotá en caso de que empezara a haber dengue, zika o chikungunya? Un brote de dengue, zika o chikungunya en una ciudad grande como Bogotá sería un problema enorme. Imagínate que miles de personas se enferman al mismo tiempo. El sistema de salud se saturaría y no alcanzaría para atender a todos. Además, la economía de la ciudad se vería afectada, ya que muchas personas tendrían que faltar al trabajo para recuperarse. Ah, y te recuerdo que no doy consejos ni hago diagnósticos médicos. Debes consultar siempre a un profesional médico. Esta frasecita siempre la suelta Gemini cuando estamos hablando de temas que están relacionados con salud y enfermedades y esto, porque pues evidentemente no es un doctor, no estamos hablando con un médico y tampoco con un futurólogo que nos vaya a decir, sí, evidentemente va a llegar el mosquito que transmite el dengue. No. Pero podría llegar a pasar si la temperatura de la ciudad sigue aumentando y se empieza a convertir en una zona mucho más agradable para este tipo de mosquitos. Entonces quiero hacerle una pregunta en este momento. ¿Se da cuenta todos los efectos negativos que puede tener el cambio climático si simplemente hemos mencionado 5
que nos parecieron importantes. Dijimos que la ganadería extensiva hace parte de la cadena que hace el cambio climático y que ayuda a que se caliente la Tierra. Y también dijimos que se van descongelando los polos. Y a pesar de que muchos creen que cuando los polos se vayan descongelando va a crecer el nivel del mar enormemente, sí puede pasar, pero tampoco es como que se vaya a inundar de la noche a la mañana y vayan a desaparecer 25.000 edificios. Sí puede suceder. Es un efecto que tenemos ahí pendiente, pero que no es como tan dramático como algunas películas nos han hecho creer. Luego tenemos por otro lado la maravilla que es que llueva en desiertos como el del Sahara. Pero repetimos, no es tan bueno, no es tan agradable, no es tan buena noticia porque eso hace como estragos en el ambiente, porque si eso es un desierto y ya está acondicionado como un desierto y que lleguen lluvias de repente puede causar bastante estragos. También les recordamos que en zonas de frío pueden existir estos problemas relacionados con la llegada de mosquitos porque el clima dejó de ser frío y se volvió caliente. Hay muchas cosas para tener en cuenta con estos temas relacionados con el cambio climático, pero como no nos gusta extendernos en este podcast, simplemente queremos pedirle a Gemini que nos ayude a hacer una conclusión. Bueno, hemos hablado de cómo el cambio climático está calentando el planeta, lo que a su vez está provocando eventos climáticos extremos como las olas de calor. También hemos visto cómo el cambio climático está afectando a la salud de las personas y aumentando el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos. Y eso no es todo. La ganadería y la deforestación también están contribuyendo al cambio climático, y el derretimiento de los polos está provocando que el nivel del mar suba y que el agua se vuelva más ácida. En fin, está claro que el cambio climático es un problema muy serio con el que tenemos que lidiar, y que tiene efectos en todo el planeta. Y hay una cosa que debemos agregar y es que el incremento y el exceso de nuevas tecnologías y de nuevos contenidos y de nuevos accesos a Internet va a generar que se necesiten de muchos más servidores para poder alojar toda la información. Y esos servidores a su vez van a necesitar refrigerarse y un montón de cosas que también impactan directamente el medio ambiente. Absolutamente. La tecnología y el Internet también juegan un papel en el cambio climático. Necesitamos más servidores y centros de datos para almacenar toda la información, y estos centros usan mucha energía para funcionar. Además, el proceso de refrigeración de estos centros de datos también puede generar un impacto ambiental. Es algo que sin duda debemos considerar. Así que a futuro hablaremos de este tema. En un próximo episodio nos centraremos en hablar sobre cómo la tecnología también puede llegar a afectar el medio ambiente, pero cómo puede llegar a ser una excelente solución para los mismos efectos nocivos. Claro, en el próximo episodio podemos explorar cómo la tecnología puede ser una solución para los problemas que hemos estado hablando. Por ejemplo, las energías renovables como la solar y la eólica pueden ayudarnos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También podemos hablar de las tecnologías de captura de carbono, que podrían reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Muchas gracias por escuchar este episodio y nos escuchamos, nos interactuamos, nos contactamos de regreso en una próxima ocasión. ¡Hasta la próxima! Nuevo episodio cada lunes. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós. Jodidos. Estamos jodidos. En la descripción encontrarás toda la información sobre nuestra idea y objetivo con este podcast, así como link a nuestras redes sociales para que puedas contactarnos y darnos tu opinión, sugerencias de episodios o temas, o simplemente demostrarnos tu apoyo. Esta es una producción original de La Pauta Smart, una productora de podcast colombiana con la que podrás crear eso que tanto te gustaría.